o la energía eólica. Montar en bicicleta o usar automóviles híbridos también puede disminuir las emisiones contaminantes. Conclusiones. Ahora sabemos que el smog fotoquímico producido cuando los contaminantes de la combustión de combustibles fósiles reaccionan con la luz solar es un contaminante secundario que no solo tiene efecto dañino en nuestro medio ambiente, sino también en nuestra salud. Aunque ciertas condiciones climáticas como la lluvia y el aire cálido nos ayudan naturalmente a luchar contra el smog fotoquímico, nos corresponde a nosotros comprometernos a utilizar fuentes de energía alternativas, como la energía hidroeléctrica o la energía eólica, para evitar que esta condición empeore. Llevas horas invertidas en tu curso de manejo online y ya solo te falta practicar. ¿Por qué mejor no aprendes algo online que sí se puede aprender online? Como inglés con Open English. Domina el idioma junto con los expertos de la enseñanza online. Este año sí lo vas a lograr. Empieza ya en openenglish.com. Seguramente, sobre todo si vives en una gran ciudad, más de una vez has salido de casa y te has encontrado con que el ambiente está lleno de humo o niebla, más o menos espesa y de olor extraño y molesto. A continuación, en este vídeo de Ecología Verde te contamos qué es el smog fotoquímico, sus causas y consecuencias, tanto en el medio ambiente como en nuestra salud. Ahora vamos a ver química aplicada, ¿ya, jovencitos? Vamos a estudiar ahora química aplicada, pero vamos a salir a receso, ¿ya? Vamos a salir a receso 15 minutos y regresamos. Chicos, ¿está bien? ¿Han visto el video claramente? Jóvenes, no sé, ¿han visto el video claramente? ¿Se ha escuchado claramente, muchachitos? ¿Ya? A ver, 15 minutos y regresamos, ¿ya?
Chicos, ¿podemos empezar, por favor? Josbel, ¿qué parte no me has entendido? A ver, dime. ¿Podemos comenzar ya? Muy bien, José. Entonces, ¿qué es la química aplicada? Bueno, la química aplicada es obviamente un área donde se desarrolla el estudio de diversas especialidades. Una de ellas, por ejemplo, es la nanotecnología, ¿no? ¿Qué es la nanotecnología para nosotros? La nanotecnología es el campo de las ciencias aplicadas dedicado al control, a manipular la materia, pero a una escala menor a un micrómetro, es decir, a nivel de los átomos o las moléculas. A esto también lo conocemos como nanomateriales. Lo más habitual es que tal manipulación se produzca en un rango entre 1 y 100 nanómetros. Para hacerse una idea de lo pequeño que puede ser un nanobot, más o menos un nanobot de 50 nanómetros tiene el tamaño de 5 capas de moléculas o átomos. Depende de qué está hecho el nanobot. ¿Sí? ¿No? El concepto de nanotecnología engloba aquellos campos de la ciencia y la técnica en los que estudian, ¿ya? El traje de Iron Man. ¿Qué tiene que ver acá el traje de Iron Man? A ver. Ah, claro, el traje de Iron Man, por supuesto. Muchachos, una pregunta. ¿Este no es el último tema o no? ¿No es el último tema de nuestro intermedio? No sé, ¿qué dicen ustedes? O hay 26 temas. A ver, déjenme ver el sílabus. Déjenme ver el sílabus un ratito, un ratito. Chicos, el último tema, no, chicos. Ya no nos vamos a ver. Claro, ¿se acuerdan el traje de Iron Man de la película? Creo que es de los Vengadores. ¿Se acuerdan los Vengadores o no? Creo que es en la película de los Vengadores o de Iron Man. Chicos, ¿es el tema de los Vengadores o de Iron Man? ¿Qué tema es? Ya, muy bien. Entonces, sigamos, por favor, ¿ya? Fabuloso. Ok, muy bien. Ya, ahí están los ejemplos, ¿no? Excelente, excelente. Muy bien, muchachitos. Entonces, el último tema, señores. Ya, concentrémonos, concentrémonos. No nos pongamos tristes. Qué buena imagen, Oscar. Qué buena imagen, muy bien. Como les estaba diciendo, jovencitos, la nanotecnología consiste en manipular, en controlar, ¿no? En construir nanobots, ¿no? Escala de 1 a 100 nanómetros, ¿no?
Vamos a seguir acá, ¿ya, chicos? El concepto de nanotecnología entonces engloba aquellos campos de la ciencia y la técnica en los que se estudian, se obtiene y se manipula de manera controlada materiales, sustancias y dispositivos de muy reducidas dimensiones, en general inferiores a la micra, es decir, a la escala nanómetro. Algunos ejemplos de aplicaciones de las distintas ramas de la nanotecnología son sistemas de magnetoresistencia gigantes para el almacenamiento magnético de la información, dispositivos nanoelectrónicos, recubrimientos para la mejora de técnicas de imagen, catalizadores nanoestructurados, biosensores, biodetectores, nanosistemas para la administración de fármacos, cementos, pinturas especiales, cosméticos y sistemas para la purificación y desalinización del agua, ¿no? Algunos campos que se está investigando. Nunca nos hemos visto, ¿no? Hoy, ¿verdad? Tienen razón, ¿no? Nunca nos hemos visto, ¿no? A ver. Voy a ver si puedo con la cámara. A ver, permíteme. Les voy a dar ese gusto. Déjenme un ratito peinarme. Déjenme ponerme guapo para habilitar la cámara, ¿ya? Ya, déjame instalar un ratito. Ya, déjame ponerme mis lentes, porque si no se van a notar mis ojeras. Ya está. Ahora sí, ya está con mis lentes. Vamos a instalar. Espera. Un ratito, por favor, ya. Sigamos. La cortina, profe, ese Luis Alberto. Fachero, ¿qué es fachero? No entiendo qué es fachero. ¿Qué es fachero? A ver, yo siempre con ustedes, el profe, yo siempre con ustedes aprendo nuevas palabras. No sé por qué. No sé por qué siempre con ustedes tengo que aprender nuevas palabras. ¿Mm? A ver. No sale, muchachito. Ya, a ver, sigamos mientras se va instalando eso de ya. Ya, entonces acá habíamos visto algunos conceptos de nanotecnología, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una aplicación de la nanotecnología es obviamente el estudio de las propiedades de los nanotubos de carbono o la producción de nanotubos de carbono, dice. La gran evolución de este periodo estuvo marcado por la síntesis de una sustancia provista de cualidades físicas extraordinarias, denominada nanotubos de carbono. Los nanotubos constituyen una nueva clase de materiales con un amplio espectro de posibilidades y aplicaciones. Estas nanoestructuras tienen alto interés tecnológico por sus posibles aplicaciones, dice. Electrónicamente pueden comportarse como metales, semimetales o aislantes dependiendo del diámetro y la helicidad de los átomos dispuestos en el nanotubo. Elevada resistencia mecánica, dice. Se ha comprobado que tienen mayor resistencia mecánica, mayor flexibilidad que las fibras de carbono. Sus propiedades pueden modificarse encapsulando metales o gases en su interior, dice así, llegando a obtener nanocables electrónicos o magnéticos. Puede ser utilizado en pantallas planas por su buena capacidad como emisores de electrones, también dice así. Bueno, estas son las aplicaciones del nanotubo de carbono. ¿No? Permíteme. ¿Qué? A ver.
A ver, muchachitos. Esperen un toque. Un toque, por favor. Acá estoy, no me he ido todavía. Ya, acá está. Se notan las diapositivas, ¿no? Sí, se nota. Se notan las diapositivas, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces. Verán cómo se enciende la cámara. Yo no sé cómo se enciende la cámara, a ver. Ah, ya sé cómo se enciende. Ahí está, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Me pueden ver o no? ¿Me pueden escuchar? Con naranjas. Hola. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Ahora sí. Muy bien, chicos, muy bien. Excelente. Ya, continuamos, ¿ya? Continuamos ahora sí. Ya, pero ¿pueden ver las diapositivas o no pueden ver las diapositivas, muchachos? ¿Pueden verlo o no pueden ver las diapositivas? No lo pueden ver, creo, ¿no? Creo que tengo que desactivar la cámara. Ah, ya, sí se ve. Ya, muy bien. Entonces, bacán. Excelente. Muy bien. Entonces, mira, ya un ejemplo de la nanotecnología, muchachitos, es obviamente lo de los nanotubos de carbono. ¿Sí o no? Dígame, hasta ahí estamos bien, ¿no? Los nanotubos es un ejemplo de la aplicación de la nanotecnología. ¿Ya? Bueno, ¿cuándo no tú, Jorge? ¿Cuándo no tú? Haciendo énfasis cuando me... Y justo todavía el buzo es verde, ¿eh? Ah, encima el cuarto pintado de verde, ¿no? Sí, pues tienes razón. Muy bien, muchachos. Entonces, como yo les decía, ¿no? La fabricación de los nanotubos de carbono, ¿no? Es obviamente una aplicación de la nanotecnología, ¿ya? No es la cámara, Jorge, es la cámara. Yo estoy flaquito. Mira, es la cámara. Es el ángulo de la cámara, nada más. O sea, el ángulo de la cámara hace que me vea fortachón. No, no soy fortachón. Claro. Ok, ya, sigamos. Ya, sigamos. Siguiente diapositiva. Muchachos, entonces ya vimos lo que es la nanotecnología, ¿no? A ver, ¿la nanotecnología en qué consiste? En manipular, en construir, en controlar materiales, ¿no? A nivel de nanoescala, ¿no? En la escala de 1 a 100 nanómetros. Y una aplicación de estas, obviamente, es la síntesis de los nanotubos, que obviamente al estudiarlo a ese nivel, al estudiarlo a esa escala, ¿no? Vamos a encontrar, obviamente, grandes potencialidades para la aplicación, ¿sí? Muy bien, ¿hasta acá quedó claro la nanotecnología, jovencitos? ¿Quedó claro hasta acá la nanotecnología, muchachitos? ¿Sí? ¿Se entendió? Por favor, a ver, dígame. Mira, hay alguien que les quiere saludar, ¿ve? Mira, a ver, es el que hace bulla siempre. Cuando escuchan los ladridos es culpa de este man. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Está con sueño, ¿ve? Imagínate. Claro, claro. Es un
Pitbull Stanford. Ya, sigamos. Ya, vamos a ver, jovencitos. Es un Pitbull Stanford. ¿Por qué el perro es comunista, Luis Alberto? No entiendo. No, ese no se convierte yo. Este es más manso. Es más manso que el Chavo del Ocho, la verdad. Ya, Willy, una repetida rápida. Entonces, la nanotecnología es obviamente un área de la química aplicada. Se llama Gabriel García Márquez. En otras palabras, Gabo. Le decimos Gabo, pero su nombre es Gabriel García Márquez, alias Gabo. Se llama Gabo. Que a mi hermano le gusta la literatura, así que le llamó Gabo como Gabriel García Márquez. Muy bien, muchachos. Entonces, como les estaba diciendo, Willy, como te estaba diciendo, la nanotecnología, Willy, es obviamente el área de la química aplicada que se encarga de estudiar, manipular, construir, ¿no?, materiales a nanoescala, o sea, pequeñitos, Willy, ¿no?, a la escala de menos de una micra. Y obviamente hay varias posibilidades en el estudio de estos materiales, Willy, como por ejemplo la síntesis o la fabricación de los nanotubos. El estudiar los nanotubos ha permitido obviamente que se amplíe un gran abanico de posibilidades, ¿no? John sí tiene su collar, pero lo ha mordido. O sea, mi hermano le compró un collar donde tenía un dije, tenía su fecha, su dirección, el celular, pero man no le gusta el collar y lo ha mordido porque era de cuero. Muy bien, sigamos. Muy bien, sigamos. Haga pasar. Muy bien, sigamos entonces. Ahora, ¿qué es les dije que vamos a ver un pequeño video acerca de la nanotecnología. ¿Sí? No, esa no. Perdón, esa no. Disculpen, no era esa. Me equivoqué. A ver, acá está. Vamos a poner la nanotecnología, ¿ya? De acá, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Ya? Esta de acá. Todos hemos visto alguna vez una película o una serie en la que se menciona el término nanobot y nos parece algo sacado de la ciencia ficción, o escuchamos a alguien mencionar un material que parece casi milagroso, como lo es el grafeno. Sin embargo, ello no está tan alejado de la realidad y tiene su soporte científico en lo que se denomina nanotecnología. El término de nanotecnología se resume sencillamente en el entendimiento y manipulación de la materia a escalas microscópicas, más específicamente a escalas nano. Por escala nano nos referimos a dimensiones de entre 1 y 100 nanómetros, siendo un nanómetro el equivalente a una 1000.000.000ésima parte de un metro. Para entender esta proporción, pongamos algunos ejemplos. Una hoja de papel tiene un grosor de alrededor de 100.000 nanómetros. Una cadena de ADN humano es como de 2.5 nanómetros de diámetro. Hay 25.400.000 nanómetros en una pulgada. Un cabello humano tiene entre 80.000 y 100.000 nanómetros de espesor. Un átomo de oro tiene 1/3 de nanómetro de diámetro. En una escala comparativa, si una canica tuviera un diámetro de 1 nanómetro, el diámetro de la Tierra sería como de 1 metro. ¿Cómo es posible que alguien trabaje con la materia a semejantes dimensiones diminutas? Esto es gracias a grandes inventos que tuvieron lugar el siglo pasado. Primeramente, el microscopio electrónico, desarrollado en los 30 por los ingenieros alemanes Ernst Ruska y Max Noll, usando un haz de partículas de electrones para iluminar un espécimen, creando una imagen altamente magnificada. Los microscopios electrónicos permiten amplificaciones mucho mayores que los antiguos microscopios de luz,
logrando hasta 1.000.000 de aumentos contra 1.500 de los otros. El microscopio de efecto túnel, o STM por sus siglas en inglés, es otro de varios instrumentos que permiten a los científicos observar y manipular partículas de nanoescala, átomos y pequeñas moléculas. Su desarrollo le hizo ganar a sus inventores, Gerd Binnig y Heinrich Rohrer, el Premio Nobel de Física en 1986. Este instrumento basa su funcionamiento en aplicar una diferencia de voltaje a una punta metálica colocada muy cerca de una muestra, provocando que los electrones salten ese vacío debido al efecto túnel y mapeando la corriente eléctrica resultante. Por otro lado, los microscopios de fuerza atómica, o AFMs por sus siglas en inglés, obtienen información sintiendo la superficie por medio de una sonda mecánica que realiza movimientos pequeños pero exactos para permitir un escaneo preciso. ¿Qué es lo que hace tan especial el trabajo con partículas a la escala nano? Cuando uno trabaja con algo a simple vista o con un microscopio tradicional, las propiedades de lo que uno observa no cambian. Sin embargo, a nivel nano, las propiedades de las partículas cambian significativamente respecto a escalas mayores, debido a los denominados efectos cuánticos, afectando sus características ópticas, eléctricas y magnéticas, entre otras. Estos efectos están presentes a nivel macroscópico en un material cualquiera, pero al reflejarse como el promedio de todas las fuerzas cuánticas que afectan a los millones de átomos que lo componen, sus consecuencias no son perceptibles visiblemente. Sin embargo, al llegar a esas dimensiones tan pequeñas, ese promedio ya no existe, y los efectos de un átomo o molécula individual se sienten y reflejan directamente en una partícula, y por ende en sus características y comportamiento específico. En consecuencia, materiales que se reducen a una escala nano pueden mostrar súbitamente características muy diferentes comparadas con lo que se puede observar a nivel macro. Por ejemplo, sustancias opacas de repente se convierten en transparentes, como el cobre. Materiales inertes de pronto se transforman en catalizadores, como el platino. Materiales estables se vuelven combustibles, como el aluminio. Materiales sólidos se hacen líquidos a temperatura ambiente, como el oro. Materiales aislantes se vuelven conductores, como el silicio. Otro aspecto importante de los materiales a escala nano es el área de su superficie. Cuando se comparan con la misma masa en un material en su forma normal, los materiales nano tienen una superficie relativamente mayor. Eso puede hacer que dichos materiales sean más reactivos químicamente hablando, así como afectar su resistencia y sus propiedades eléctricas. Para entender el efecto del tamaño de una partícula en lo que se refiere al área de su superficie, consideremos una moneda de $1 de plata. Esta moneda contiene 31 gramos de plata y un área de 3.000 milímetros cuadrados. Sin embargo, si la misma cantidad de plata se dividiera en pedazos pequeños, de unos 10 nanómetros cada uno, la superficie total resultante de sumar todos esos pedazos sería equivalente a unos 7.000 metros cuadrados, o lo que es lo mismo, el tamaño de un estadio de fútbol. El poder manipular la materia a estos niveles, así como aprovechar las características especiales que muestra, permite que la nanotecnología brinde muchos beneficios y que tenga aplicaciones en diversas áreas, como la tecnología, la industria, la seguridad, la medicina, el transporte y la energía, entre otras. Aditivos a escala nano o tratamientos de superficie en telas pueden ayudar a desviar balas o a resistir las arrugas, las manchas y el crecimiento bacteriano. Películas transparentes a nanoescala para anteojos, pantallas de computadoras y cámaras pueden hacerlos repelentes al agua y a los residuos, antirreflejantes y autolimpiantes, entre otras cosas. Los Muy bien, materiales muchachos. nano están Entonces, permitiendo tener telas ahí lavables tenemos y un durables pequeño que video contienen acerca sensores de y la circuitos nanoescala. electrónicos a escala Chicos, nano, que son capaces de monitorear. entonces vamos a volver a la presentación porque ahora tenemos que ver biotecnología. ¿Sí? Cuando se enoja. Ok, muy bien, muchachos. Mira, cuando yo me enojo, generalmente no me vuelvo verde, ¿ya? Pero sí se nota en mi expresión, en mi ceño, pienso que tú me miras y ya sabes que estoy ya incómodo, pues, ¿no? Pero no me convierto en verde ni nada de eso, así que no se preocupe. Ok, muy bien, sigamos. Vamos a hacer la presentación. Ahora vamos a hablar de biotecnología. Chicos, ¿qué es la biotecnología? ¿No? La palabra biotecnología, jovencitos, es simplemente la unión de dos términos. Uno es la biología y otro es la tecnología. Entonces, ¿qué significa para nosotros la biotecnología? ¿No? Significa que es obviamente
son procesos tecnológicos basados en procedimientos biológicos, ¿no? Usadas principalmente en la agricultura, en la farmacia, en la ciencia de alimentos, en las ciencias forestales, en la medicina, ¿no? Probablemente el primero que se usó este término, dice, probablemente el primero que utilizó este término, ¿no? Fue el ingeniero húngaro Karl Ecke, ¿no? Ecke, ¿no? En 1919. Dice, una definición de la biotecnología aceptada internacionalmente, dice, es la siguiente. La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos o organismos vivos o sus derivados para la creación, modificación de productos o procesos para usos específicos. Otra definición de biotecnología, dice así, es la utilización de organismos vivos o parte de los mismos para obtener o modificar productos, mejorar plantas, animales, desarrollar microorganismos para objetivos específicos. Bien, entonces ya sabemos qué es la biotecnología, ya sabemos qué es la definición de biotecnología aceptada internacionalmente. Vamos. Principales áreas de la aplicación de la biotecnología: la biomedicina, ¿no? Producción de antibióticos utilizando microorganismos, desarrollo de vacunas, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees acá en ese desarrollo de la vacuna del COVID, tú crees que no hay ahí especialistas en biotecnología? Sí hay, ¿no? Sí hay, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Pruebas moleculares, ¿no? Biotecnología industrial, agrobiotecnología, por ejemplo, del medio ambiente. La bioremediación, por ejemplo, tú vas a hablar de bioremediación, ¿no? Es utilizar microorganismos para remediar, obviamente, el agua, el suelo, de metales pesados, de hidrocarburos, ¿no? La biodegradación, los microorganismos que degradan la materia orgánica, ¿no? La materia que se puede degradar, ¿no?, en el aire sin generar productos contaminantes. La bioinformación, el ADN como soporte de información técnica, la terapia génica, hablar de células madres, ¿no?, embrionarias y adultas. Técnicas de clonación también es una de las áreas. Farmacogenómica y farmacogenética. Farmacogenómica, ¿qué consistirá? En representar los caracteres, ¿no? Y farmacogénica, ¿no?, la expresión, creo que si no me equivoco, del tipo. Entonces no se olviden, estas son las áreas. No nos van a preguntar, ¿no?, pero sí el impacto que tiene, ¿sí, no? ADN, terapia génica, células madres, ¿no?, técnicas de clonación. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora un ratito de biotecnología, al toque nada más, ¿ya? Vamos a hablar un toque de biotecnología. Muy bien, Oscar. Pues vamos a hablar un rato de biotecnología. Solo esta noche. Afuera están pasando. Este tema viene, pero Oscar, siempre viene una pregunta de contaminación y una de biotecnología. Siempre viene una pregunta de contaminación y biotecnología. Siempre. Siempre viene una pregunta de contaminación y biotecnología. Siempre. Siempre va a venir. Entonces tenlo presente, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice acá. On Amazon are absolutely much value investors. Es Warren Buffett, el más grande inversor de valores de todos los tiempos, así como uno de los hombres más ricos del mundo, gracias a sus 483.300 acciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video hablaremos sobre la biotecnología. La biotecnología se define como un área multidisciplinaria que emplea la biología, la química, microbiología, genética, bioquímica, biología molecular y otras ramas junto a procesos varios con grandes aplicaciones en agricultura, farmacia,
ciencias de los alimentos, ciencias forestales, medicina, nanociencia, etc. Pero partimos de la pregunta, ¿qué es biotecnología? Según el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, artículo 2, la biotecnología podría definirse como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Pero, ¿dónde podemos encontrar la biotecnología? La biotecnología ha sido aplicada desde la antigüedad, pero no nos hemos percatado de eso, como en la producción de pan, la fermentación de frutos para la obtención de vinos, la aplicación del concepto sobre levaduras para la obtención de cerveza y la pasteurización de la leche. También ha tenido una gran influencia en la creación de la penicilina y la insulina, y en tratamientos para la tuberculosis, la lepra y otras enfermedades. Cabe recalcar que la biotecnología también se ha involucrado en los procesos agrícolas para la conservación de suelos, la producción de alimentos, entre otros. En la actualidad, la biotecnología juega un rol importante en la industria, también en las aplicaciones farmacéuticas, en la ingeniería genética, en procesos de bioremediación y otras áreas. La biotecnología tiene amplios e interesantes campos de investigación y se los divide como los colores de la biotecnología. La biotecnología verde, también conocida como biotecnología vegetal, alberga todos los procesos en el sector agrícola, engloba a las plantas transgénicas y organismos modificados genéticamente, antioxidantes, nuevas técnicas de cultivo, levaduras y bacterias transgénicas, la creación de bioreactores y de agentes insecticidas. Por otro lado, la biotecnología azul es la biotecnología relacionada con mares y océanos, con la exploración y explotación de organismos marinos y su conservación. También se encarga de la investigación de nutracéuticos para el tratamiento de artritis o mejora de la memoria. La biotecnología blanca, también conocida como biotecnología industrial, está vinculada al sector de la industria, aplicada en procesos catalizados por enzimas para aumentar la velocidad de obtención de productos. También se involucra en la producción de químicos a través de microorganismos, como por ejemplo los biocombustibles. La biotecnología roja, o mejor conocida como biotecnología humana, es aquella que se encarga de curar enfermedades a través de la modificación de genes defectuosos, como por ejemplo la inserción de genes que reemplacen aquellos genes dañados. En esta rama se incluye el descubrimiento de nuevos fármacos y vacunas, la medicina regenerativa, la terapia génica y las nuevas técnicas de análisis y diagnóstico. La biotecnología gris se centra en los ecosistemas y en las ciencias ambientales. Trata la descontaminación del suelo y de gases contaminantes, la depuración y saneamiento de las aguas residuales, la limpieza del aire, el reciclaje de productos tanto vivos como inertes y la eliminación de metales pesados, hidrocarburos y especies degradantes de la biosfera. Tiene como sostenibilidad también el uso de recursos biotecnológicos de origen energético a partir de microorganismos. La biotecnología marrón, muy próxima a la biotecnología gris, se centra en el tratamiento de suelos áridos y desérticos a partir de especies altamente resistentes a suelos salinos y secos. También tiene énfasis en su conservación y su protección. Por otro lado, también tenemos a la biotecnología dorada, que es la responsable de todo lo relacionado con la bioinformática, tanto del software como del hardware, utilizados en el análisis de datos de procesos biológicos. Sus usos son indefinidos. Claro, a finales del siglo XX estamos hablando en años 1900. Vamos a hablar de celdas de computación.
Muy bien. Las celdas de combustible, muchachitos, ¿no? En principio, una celda de combustible, ¿no? Opera como una batería, ¿no? Y una batería que se va a acumular energía. Pero esta batería va a generar electricidad. Electricidad a partir de una reacción química. ¿Qué tiene que reaccionar? Va a reaccionar el hidrógeno y el oxígeno. Va a reaccionar electroquímicamente, sin ninguna combustión. A diferencia de las baterías, la celda de combustible no se agota, o sea, no se gasta, ni requiere recarga. Producirá energía en forma de electricidad y calor mientras se le provea de combustible. Mientras tú le proveas de hidrógeno y de oxígeno, va a seguir produciendo corriente eléctrica y calor, corriente eléctrica y calor, corriente eléctrica y calor. El único subproducto que se genera es agua 100% pura, imagínate. Eso es una celda de combustible, ¿no? Aquella que utiliza, jovencitos, hidrógeno y oxígeno, y mientras le demos más nitrógeno y oxígeno, va a reaccionar produciendo corriente eléctrica y calor. ¿Sí? Partes de una celda de combustible, dice. Los combustibles que podemos utilizar no solamente es hidrógeno, lo ideal es el hidrógeno, pero también podemos utilizar metano, metanol, propano. El agente oxidante, o sea, la sustancia que va a oxidar al combustible, al hidrógeno, al metano, al metanol, al propano, es el oxígeno. El medio de la reacción es un medio ácido o un medio básico. O sea, ejemplo, las sustancias pueden estar en un medio de una solución ácida de un ácido fosfórico o una solución acuosa de un hidróxido de potasio. O sea, se puede llevar a cabo en medio ácido o en medio básico. Los electrodos que vamos a utilizar se llaman inertes. ¿Inertes qué significa? Que los electrodos no cambian de tamaño, no se van a gastar, no van a aumentar de masa, su masa va a ser constante, ¿no? Y este electrodo obviamente es el níquel sólido, que es microporoso, que permite el paso del combustible gaseoso y es el agente oxidante del medio de la reacción, ¿no? Es el agente oxidante del medio de la reacción, ¿no? Muy bien, entonces esas son las partes. Ahora vamos a ver celdas de combustión. Vamos a ver qué hay en celdas de combustión. ¿Ya? Vamos a ver. Sigamos. Entonces acá hay celdas de combustión. ¿Ya? Vamos a ver una celda de combustión. Esta pila está formada por un conjunto de celdas apiladas. Cada una posee un ánodo y un cátodo, separados por un electrolito que facilita la transferencia iónica entre los electrodos. El hidrógeno que llega al ánodo catalizador se disocia en protones y electrones. Los protones son conducidos a través de la membrana al cátodo. Debido al aislamiento eléctrico de la membrana, los electrones están obligados a viajar por un circuito externo liberando energía. En el catalizador del cátodo, las moléculas del oxígeno reaccionan con los electrones y protones formando agua. La energía química almacenada en el enlace hidrógeno-hidrógeno se transforma en energía eléctrica y vapor de agua. Este proyecto es financiado a través de un programa del Ministerio de Defensa. Las energías limpias son un fuerte aporte a la preservación del medio ambiente. El único residuo de este tipo de generación de energía es vapor de agua. Muy bien, ¿se entendió acá el video, muchachitos? ¿Se entendió acá que es una celda de combustión? ¿Se entendió acá la celda de combustión, por favor? ¿Sí? ¿Quedó claro hasta acá?
jóvenes? Muy bien. ¿Qué son los cristales líquidos, jovencitos? Los cristales líquidos obviamente exhiben una dualidad sólido-líquido, o sea, exhiben propiedades de un sólido como de un líquido simultáneamente. Poseen propiedades de los líquidos como tener fluidez, tener viscosidad y propiedades ópticas que se parecen de modo asombroso a los cristales. Por ejemplo, reflejar los colores en colores diferentes dependiendo del ángulo en el cual se les observa. Hay tipos de cristales líquidos, ¿no? Por ejemplo, hay líquidos neumáticos. ¿Qué significan líquidos neumáticos? La fase neumática significa que las moléculas están alineadas a lo largo de los ejes alargados, pero no hay un orden respecto a los extremos de las moléculas. También hay, obviamente, es como si se tomara un manojo de lápices sin intentar alinear sus extremos, es así, ¿no? ¿Qué más? Las fases líquidas cristalinas esméticas también hay, presentan un ordenamiento adicional de las moléculas. En la fase esmética A, estamos hablando de sólidos cristales esméticos, ¿no? Las moléculas están alargadas en capas, ¿no? Con sus ejes alargados paralelos y sus extremos también están alineados, ¿no? Y la fase esmética C, las moléculas están alineadas con sus ejes alargados, inclinados respecto a la perpendicular del plano en el cual obviamente están empaquetadas, ¿no? Entonces, este es el llamado neumático, ¿no? Están en paralelo, ¿no? Las moléculas, pero no están alineadas en sus extremos. Este es el llamado esmético A, están alineados en forma de capas. Y este es el llamado esmético C, están inclinadas, ¿sí? Están inclinadas. Y estos son los cristales líquidos. Entonces vamos a ver un video acerca de los cristales líquidos. Pero antes de ver los cristales líquidos, muchachos, hagan su examen, ¿ya? Por favor, hagan su examen. Hagan su examen. ¿Ya está su examen ahí, por favor? A ver, me dicen si ya está su examen. A ver, muchachos, díganme si ya está su examen. Perfecto, entonces nos vemos dentro de 10 minutos, ¿ya? Para hacer la práctica. ¿Ya, chicos? Nos vemos dentro de 10 minutos, ¿ya? Dale, muy bien. Nos vemos.